Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda Miss Gisette y Miss Cintia y nosotras somos Math Girl. Muy bien, ya estamos en la semana número 21 del área de matemática con los chicos de cuarto año de secundaria en el día 3. Antes de pasar, por favor, suscríbete ahora, dame un like y dale a la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. Ahora sí, vamos a empezar. El tema que nosotros estamos viendo a lo largo de estas 4 sesiones, estas 2 semanas, es procuramos nuestro bienestar emocional con prácticas de vida saludable, ¿no? Nosotros hemos elaborado encuesta, hemos aplicado, hemos recogido la información y lo hemos distribuido en una tabla de frecuencias y presentado además en gráficos estadísticos, ¿cierto? Muy bien, entonces ahora nuestro propósito es el siguiente. Determinamos las medidas de tendencia central para datos agrupados y establecemos conclusiones. Vamos entonces con la situación vista desde la semana anterior, ¿no? Muy bien, entonces tenemos lo siguiente, vamos a leerlo. Para llevar una vida saludable es imprescindible activar nuestro cuerpo porque así se activa también nuestro cerebro. No importa la edad. El deporte mejora el estado de ánimo de la persona y mejor si se hace con confianza porque esta es sinónimo de tranquilidad y por tanto de decisiones equilibradas. Esto nos acerca más a una vida saludable. Sin embargo, en el transporte y otros espacios públicos, cada vez más nos encontramos con personas que manifiestan su estrés o que están a la ofensiva, especialmente agobiados por la emergencia sanitaria, la menor disponibilidad de transporte público y la necesidad de desarrollar el trabajo de forma presencial. Este mal humor que muestran las personas al pasar el tiempo puede afectar el bienestar emocional y llegar a constituirse en un problema de salud pública. Muy bien, entonces ahora en esta sesión, ¿qué es lo que nos van a pedir? Pues expresa mediante medidas de tendencia central la información recogida sobre la actividad física y el estrés causado por el tráfico. Vamos entonces a resolver el problema. Primero comprendemos. Para comprender entonces, vamos a hacernos 2 preguntas, ¿sí? Que nos ayuden a comprender el problema. Primera pregunta, ¿qué te piden determinar? Y segunda pregunta, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Muy bien, entonces respondemos a la primera pregunta. Nos piden expresar las medidas de tendencia central para la información recogida sobre la actividad física y el estrés causado por el tráfico vehicular. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? A ver, primero, nosotros hemos recogido esa información mediante una encuesta, ¿cierto? Hemos elaborado esta encuesta de 5 preguntas con alternativas, ustedes observan, múltiples, y también aquí en este espacio sería una respuesta abierta, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Ahí está, son la media, mediana y moda. Para ello, nosotros necesitamos recordar nuestra tablita de distribución de frecuencias, ¿sí? Tanto de la primera pregunta, que es ¿cuál es el principal motivo de desplazamiento? De la segunda pregunta, ¿cuántas horas al día utiliza para desplazarse? Aquí lo vimos. La tercera pregunta, ¿de qué modo afecta el tráfico a su salud? Y aquí están, ¿no?, los resultados. La cuarta pregunta, ¿qué dejas de hacer por pasar el tiempo en el tráfico? Y la quinta pregunta, ¿qué medidas tomas para sobrellevar el impacto que tiene el tráfico vehicular en su salud? Si te das cuenta, en la primera, tercera, cuarta y quinta son preguntas que contienen variables cualitativas, ¿sí? Y la segunda pregunta, la variable es horas y horas vendría a ser una variable cuantitativa. ¿Es importante que lo recuerdes? Claro que sí, porque a través de ellas tú vas a poder aplicar las medidas de tendencia central. Vamos a diseñar entonces nuestro plan. ¿Qué haremos? A ver, primero, determinamos la moda para la primera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué solamente la moda?
Bueno, pues porque la pregunta número 1 es una pregunta que contiene una variable cualitativa. Y cuando es una variable cualitativa, no podemos encontrar ni la media ni la mediana, solamente la moda. ¿Sí? Muy bien. La segunda es, determinamos la media, mediana y moda para la segunda pregunta. ¿Por qué? Porque la segunda pregunta contiene una variable cuantitativa continua, ¿no? Bien, la tercera, la cuarta y la quinta pregunta, nosotros solamente podemos encontrar la moda, porque también son preguntas de variables cualitativas. ¿Listo? Entonces nos vamos a centrar en la número 2, miren, donde vamos a encontrar la media, la mediana y la moda, ¿sí? Las tres medidas para datos agrupados. Entonces encontramos la moda para la primera pregunta, que es una variable cualitativa, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Ahí está. ¿Cuál es el principal motivo de desplazamiento? ¿Cuál es la variable aquí? Si esta es la pregunta, ¿cuál es la variable? El motivo de desplazamiento, ¿no? Aquí lo recordamos en nuestra tablita. Tenemos la variable motivo de desplazamiento en la primera columna con sus categorías, la frecuencia absoluta en la segunda columna, la frecuencia relativa en la tercera y la frecuencia porcentual en la cuarta. Para encontrar la moda solamente necesito las dos primeras. Así que estas de aquí les vamos a decir chao. Y nos quedamos con estas, ¿sí? Con el motivo de desplazamiento, la variable, y con su frecuencia absoluta. Muy bien, ahora ¿qué hacemos? A ver, ¿qué nos dice Cintia? Ajá, nos centramos en la columna de frecuencias absolutas. Muy bien, entonces ahí está la columna de frecuencias absoluta. ¿Qué más? Ubicamos la mayor frecuencia absoluta. Las frecuencias absolutas son 34, 4, 4, 9 y 3. ¿Cuál es la mayor? ¿Dónde se ubica la mayor frecuencia? Ahí, ¿verdad? Entonces la vamos a colorear. ¡Qué bonito! Listo, ahora identificamos la categoría con la mayor frecuencia absoluta. Listo, entonces, donde se encuentra la mayor frecuencia se encontrará la moda. Si esta es la mayor frecuencia, la categoría sería trabajo y esa sería entonces la moda, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí está la moda, entonces es nuestra categoría trabajo, ¿cierto? ¿Cuál será la respuesta? Pues la respuesta es a manera de conclusión e interpretación. La gran parte de encuestados, ¿sí? 34 son, ¿cierto? La gran parte de encuestados opina que el trabajo es el motivo principal de desplazamiento. Muy bien, entonces ahí está lo que opinan la mayoría de personas encuestadas, ¿no? Cintia, ¿ahora qué hacemos? Ya, primero, a ver, vamos a encontrar entonces, vamos a determinar la media, mediana y moda para la segunda pregunta. Pero nos dicen que primero vamos a encontrar la media aritmética. No te olvides, por favor, suscribirte. Listo, entonces, primero encontramos la media. Para la pregunta número 2. La pregunta número 2 ya cambia, es cuántas horas al día utiliza para desplazarse. Entonces vemos que aquí la variable es horas, es una variable cuantitativa. Listo. Esta fue la tablita que hicimos la clase pasada, la anterior, ¿recuerdan? Del día 3 de la semana número 20. Te voy a dejar el link aquí abajo para que lo recuerdes. Y aquí nosotros, si queremos encontrar la media aritmética, solamente nos vamos a centrar en estas tres columnas. De la variable horas, de la marca de clase y de la frecuencia absoluta. Las dos las vamos a decir chao. Listo, entonces solamente nos quedamos con estas tres columnas y adicionalmente vamos a insertar esta columna que va a ser la multiplicación, el producto de cada frecuencia absoluta con su marca de clase o viceversa, es lo mismo. Listo, entonces vamos a hallarla, ¿sí? Sería entonces 75 centésimos por 3 y eso nos da 2.25, muy bien. 1.25 por 8 nos da 10. 1.75 por 9,
15.75. 2.25 por 16, 36. 2.75 por 12, 33. 3.25 por 4, 13. Y por último, no olvides, se están multiplicando estos dos. Tendríamos 3.75 por 2 y eso nos da 7.5. Listo. ¿Ahora qué hacemos? Pues estos productos que tenemos aquí los vamos a sumar, ¿sí? Y como vamos a sumar varios productos, le llamamos sumatoria. Sumatoria de estos productos. Entonces, al sumarlos nos va a dar, ahí está, sumamos todo ello, nos da 117.5. Y eso nos va a servir justamente para nuestra fórmula en donde nosotros aplicamos, ¿sí? Para encontrar la media aritmética. Y aquí tenemos, miren, sumatoria, este símbolo, sumatoria, ¿de quién? De los productos de la frecuencia absoluta por su marca de clase, entre el número total de datos, que son 54. Reemplazamos, tenemos entonces 117.5, aquí está la suma, entre el total que es 54 y eso nos da 2.2, ¿sí? Solamente he cogido una cifra decimal. Ahí está, entonces tenemos que la respuesta, ya encontramos ahí, miren, la media en horas, ¿sí? Ahí está, el promedio de horas que utilizan los encuestados para desplazarse es de 2.2 horas, ¿no? Lo pueden expresar así o también pueden emplear, miren, aquí por ejemplo he colocado, es decir, ¿qué significa 2.2 horas? Que emplean en promedio 2 horas y 12 minutos. ¿Cómo he encontrado los minutos? Bueno, el decimal que es 2 décimos, 0,2, ¿cierto? Lo multiplicas por 60 y te va a dar los minutos que son 12. ¿Sí? Y ya está, también podemos responderlo así. Entonces, ese es el promedio, ¿no? El promedio de horas en que se demoran los encuestados para hacer sus desplazamientos al día, dice, ¿no? ¿Cuántas horas al día utilizas para desplazarse, ¿no? Entonces, en promedio, 2.2 horas. Muy bien, Cintia, ¿qué sigue? Segundo, vamos a encontrar, nos dice, la mediana. ¿Sí? Vamos a encontrar entonces la mediana para la misma pregunta. Y en la mediana solamente necesitamos, miren, solamente necesitamos las horas, la frecuencia absoluta y también la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Entonces, como no lo encontramos en la sesión pasada, ahora sí lo vamos a encontrar. ¿Y cómo se halla? A ver, primero, vamos a completar entonces la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Colocamos igual el 3, síguelo por favor la pantallita. Luego 3 más 8 y eso nos da 11, lo colocamos ahí. 11 más 9 y eso nos da 20. 20 más 16, eso nos da 36. 36 más 12, eso nos da 48. 48 más 4 nos da 52. Y 52 más 2 nos da 54. Ya está. Muy bien. No te olvides que este último valor debe ser igual al total de datos, porque es el acumulado, ¿cierto? Listo. Entonces, eso es lo primero. Completamos la frecuencia absoluta. Ojo que estamos en la mediana. Como segundo paso vamos a encontrar la posición de la mediana, ¿sí? Esa es la posición, que es el total de datos entre 2. Y eso nos va a dar 54 entre 2, 27. Listo. Una vez que hayamos ese valor 27, que va a ser la posición, ubicamos la frecuencia absoluta acumulada, ojo, las acumuladas están aquí en esta columna, mayor o igual a este valor, es decir, a 27. Entonces, buscamos aquí quién es mayor o igual. 36, ¿cierto? Entonces, sombreamos, ahí está. Y aquí se va a encontrar el intervalo de la mediana, ¿sí? Entonces, la mediana se encuentra ¿en qué intervalo? En este intervalo, ¿cierto? 2 cerrado hasta 2.5 abierto. Estamos hablando de horas. Este es el intervalo donde se va a encontrar la mediana. O sea, va a estar la mediana entre el valor de 2 horas a 2 horas y media. Vamos a ver.
Como quinto paso, identificamos los siguientes datos y aplicamos la fórmula. Recuerda la formulita que es esta, mira qué bonita que es. Solamente hay que ubicar estos datos. Observa bien. Necesito el límite inferior del intervalo de la mediana, ¿sí? Entonces aquí observo que el intervalo era este. ¿Cuál es el límite inferior? El 2, ¿verdad? Ahí está el 2. Necesito también la amplitud. La amplitud, ¿cómo la encuentro? Muy bien, restando el límite superior menos el límite inferior, ¿no? Aquí está 2.5 menos 2 nos da 0.5 o 5 décimos, que sería la amplitud de nuestro intervalo. Luego encontramos la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada del intervalo de la mediana es esta, ¿cierto? 36. Pero acá nos dice la anterior. ¿Quién está antes de 36? 20. Ahí está el 20. Y por último, el otro datito que necesito es la frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra la mediana. O sea, aquí, el F sub I, que sería 16. Ahí está. Listo, entonces vamos a reemplazar en esta formulita el límite inferior, que era 2, ahí está, la posición de la mediana, que es en entre 2, que nos dio 27, menos la frecuencia acumulada anterior, que nos dio 20, entre la frecuencia absoluta, que nos dio 16, multiplicado por la amplitud, que fue de 0.5, ¿no? Ahí está. Listo, entonces solamente hemos reemplazado, no te olvides, ¿ah? Luego ya viene la parte aritmética operativa, que es 27, aquí 27 menos 20 nos da 7. Entre 16 por 0.5 y eso es 0.2, aproximando al décimo, ¿ya? Más 2, eso nos da 2.2, ¿no? Quiere decir que la mediana es 2.2 horas, ¿sí? Horas. Entonces, si esa es la respuesta, ¿cómo vamos a responder? Pues así, la mediana es 2.2 horas. Eso quiere decir que el 50% que van a estar acá, el 50% de los encuestados utilizan menos o igual a 2.2 horas al día para desplazarse. Pero también podemos decir que el 50% de los encuestados utiliza mayor o igual a esta cantidad, es decir, a 2.2 horas al día para desplazarse, ¿sí? Cuando hablamos de mediana, hablamos de un valor que está dividiendo a todo por la mitad. 50% menos o igual, o 50% más o igual, ¿no? Muy bien, listo, entonces ahí está nuestra conclusión. ¿Qué más? A ver, Cintia, ¿qué más? Tercero nos dice, vamos a encontrar la moda. Muy bien, entonces vamos a encontrar ahora la moda para datos agrupados, no te olvides, ese es nuestro propósito. Para calcular la moda, debes de tener en cuenta lo siguiente. Ya hemos visto en la pregunta número 1, ¿recuerdas? Solamente la variable, la columna de variable con sus categorías y la columna de frecuencia absoluta. Nada más, ¿sí? Listo, entonces, para datos agrupados, la moda se calcula con la siguiente fórmula, ¿recuerdas? Aquí está. Esta es la fórmula. Mira, necesito el límite inferior, L sub I, es el límite inferior del intervalo modal, ¿sí? Y aquí tenemos el C, que es la amplitud del intervalo, y estos tres valores, en este caso tenemos el delta sub 1, que viene a ser la diferencia entre las frecuencias absolutas de la moda, del intervalo modal, con la frecuencia absoluta anterior, ¿sí? Luego tenemos también aquí el delta sub 2, que es la diferencia de la frecuencia, ahí está, absoluta, menos la frecuencia absoluta posterior, ¿sí? La frecuencia absoluta aquí es modal, ¿no? Bien, listo. Una vez que ya definimos esto, nos hacemos la pregunta, ¿dónde se ubica la mayor frecuencia? Entonces nos ubicamos aquí en la columna de frecuencias y vemos quién es mayor. 3, 8, 9, 16, 12, 4 y 2. Entonces, ¿quién es mayor?
16, ¿no? Entonces sombreamos todo y nos damos cuenta que el intervalo, ¿sí? Está donde se encuentre la mayor frecuencia, se encontrará el intervalo modal, ¿no? Entonces, en este caso, el intervalo modal es 2 con 2.5, ¿no? O sea, aquí se va a encontrar la moda, entre 2 horas y 2.5 horas, ¿no? O 2 horas y media, como lo quieras llamar. Listo, muy bien. Entonces, ahora vamos a encontrar lo que necesitamos, los datitos, ¿sí? El delta sub 1. El delta sub 1 es la frecuencia modal. ¿Cuál es la frecuencia modal? La frecuencia absoluta modal es 16, ¿no? Menos, dice, la frecuencia absoluta anterior. ¿Quién es? 9, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos nosotros acá a reemplazar y sería 16 menos 9 y nos da 7. ¿Listo? Ahora vamos a encontrar el delta sub 2. ¿Sí? El delta sub 2 nos dice que es igual a la frecuencia modal, que también es 16, menos la frecuencia absoluta posterior, la que está después. ¿Quién es? 12, ¿verdad? Entonces ahora vamos a reemplazar. 16 menos 12, 4. Ya está, ya tenemos estos dos valores y ahora sí, vamos rapidito a reemplazar. Reemplazamos en la fórmula y tendríamos que la moda va a ser igual al límite inferior del intervalo modal. En este caso, ¿cuál es el límite inferior? 2, ¿verdad? Aquí está el 2, más el delta sub 1, lo hemos hallado que es 7, sobre el delta sub 1 que es 7, más el delta sub 2 que es 4, y todo eso multiplicado por la amplitud que ya lo hemos hallado que es 0.5, ¿no? Listo, entonces nosotros vamos a operar 2 más, aquí, miren, operando aquí, 7 más 4 es 11, 7 entre 11 multiplicado por 0.5 nos da 0.3 aproximadamente, aproximando al décimo, ¿ya? Y luego lo sumamos con 2 y eso nos va a dar 2.3, ahí está, entonces esa es la moda, ¿sí? 2.3 horas. Y nuestra respuesta, ¿cuál va a ser? Nuestra interpretación, a ver. El valor de la moda es 2.3 horas. Es decir, el grupo más grande de encuestados, como observamos acá, utiliza 2.3 horas del día para su desplazamiento, porque estamos hablando de las horas que utiliza para desplazarse, ¿no? Ya está, la mayoría utiliza 2.3 horas, ¿no? Del día de su desplazamiento. Muy bien, jóvenes, entonces terminamos. No, porque falta encontrar para la pregunta número 3, 4 y 5. Vamos a ver. Listo, para la pregunta número 3, ¿sí? Como es una pregunta que contiene una variable cualitativa, vamos a encontrar la moda. Y debemos de tener en cuenta la pregunta, ¿de qué modo afecta el tráfico su salud? Entonces aquí observamos cuál es la variable. Es el modo que afecta el tráfico a su salud, ¿cierto? Esa vendría a ser aquí la variable. Tenemos, miren, aquí recordando nuestra tablita que construimos la semana pasada. Y solamente para la moda vamos a tener en cuenta las dos primeras columnas, ¿cierto? Chao, se van. Y aquí tenemos lo que nos interesa trabajar. Listo, ¿cuáles son los pasos, Cintia? Muy bien, aquí nos está diciendo que primero nos centramos en la columna de frecuencias absolutas, ¿sí? Entonces ahí está la columna de frecuencias absolutas y luego ubicamos la mayor frecuencia absoluta. ¿Cuál es la mayor? Entre 28, 5, 6, 9, 4 y 2, la mayor es 28, ¿cierto? Ahí está 28. Entonces, ahora identificamos la categoría con la mayor frecuencia absoluta. En las categorías vemos que es problemas de estrés, ¿no? Ahí está. Y finalmente, respondemos que la moda, en este caso, es problemas de estrés, ¿cierto? Es esta categoría. ¿Cómo lo respondemos? Así. La gran parte de encuestados se ve afectado por el tráfico. ¿Con qué? Con problemas de estrés, ¿no? Aquí está. Eso es lo que la gran parte de encuestados nos están respondiendo.
que el mayor problema o en lo que más afecta a su salud es en el problema de estrés, ¿no? Los problemas de estrés. Muy bien. Siguiente. Determinamos la moda ahora para la cuarta pregunta, algo similar. Mira, la cuarta pregunta fue, ¿qué dejas de hacer por pasar el tiempo en el tráfico? Entonces, ¿cuál es la variable? Eso es lo que dejas de hacer por pasar el tiempo en el tráfico, ¿no? Listo, entonces aquí está la variable, aquí está la frecuencia absoluta y a estas dos le decimos chau. Y nos quedamos simplemente con estas dos columnas y luego Cintia nos va a decir qué es lo que hacemos primero. Centrarnos en la columna de frecuencias absolutas, nos centramos aquí en esta columna y luego ubicamos la mayor frecuencia absoluta entre los valores que tenemos aquí, que es 29, 4, 8, 11 y 2. ¿Cuál es la mayor? Ajá, muy bien, ahí está, ¿verdad? Eso es 29. Y luego identificamos la categoría con la mayor frecuencia absoluta, que está aquí justamente, ¿no? Y ahí se va a encontrar la moda. Esa sería entonces la respuesta, ¿no? La moda sería pasar tiempo con la familia. ¿Cuál sería la respuesta? Vuelves a leer la pregunta, ¿qué dejas de hacer por pasar el tiempo en el tráfico? Y bueno, si estamos calculando la moda, nuestra respuesta va a ser la siguiente. La gran parte de encuestados deja de pasar tiempo con la familia. Eso es, ¿no? Por pasar el tiempo en el tráfico. Eso es lo que más ha respondido los encuestados. Listo. Y por último, ahora sí tenemos la quinta pregunta. Vamos a encontrar también la moda. ¿Qué medidas tomas para sobrellevar el impacto que tiene el tráfico vehicular en su salud? ¿Cuál es la variable? Muy bien, las medidas, ¿no? Que toman medidas para sobrellevar el impacto del tráfico. Ahí está entonces la tablita de la semana pasada, pero nos quedamos con estas dos columnas y a estas dos le decimos chau. Y nos quedamos con estas dos columnas. Y ahora sí, ¿qué les digo yo? Vamos a centrarnos en la columna de frecuencias absolutas. Ahí está, ¿no? Luego ubicamos la mayor frecuencia absoluta entre 32, 10, 6, 2 y 4. ¿Quién es mayor? 32. Ahí se ubica entonces la mayor frecuencia. Ahora identificamos la categoría con la mayor frecuencia absoluta. Las categorías se encuentran aquí, no te olvides. Aquí están las categorías y vemos que ahí está entonces la categoría que le corresponde a la mayor frecuencia absoluta, que es deporte o hacer ejercicios físicos, ¿no? Y entonces respondemos que la moda sería deporte y o ejercicios físicos. ¿Cómo vamos a responder? Mediante una conclusión. A ver, ¿cuál sería? Vuelves a leer. ¿Qué medidas tomas para sobrellevar el impacto que tiene el tráfico vehicular en su salud? Y como hablamos de moda, entonces responderíamos algo así. La gran parte de encuestados toma como medida hacer deporte o ejercicios físicos para sobrellevar el impacto que tiene el tráfico vehicular en su salud. Muy bien, jóvenes, entonces, ahora sí, vamos a reflexionar, ya encontramos lo que nos pidieron y toca ahora reflexionar sobre el problema como una preguntita. ¿Cuál sería una alternativa de solución para disminuir el tiempo en que invierten las personas para su desplazamiento? Ya que eso está afectando su salud, ¿cierto? El uso de la bicicleta sería una alternativa de solución, nos dice Cintia, ya que reduciría no solo el tiempo que se invierte al desplazarse, sino que también ayudaría a tener una vida más saludable. Muy bien, entonces nosotros hemos ya llegado al final de nuestra clase. Te queremos dar las gracias. Por favor, no te olvides suscribirte. Regálanos también un like al YouTube Cintia Quiroz y Miss Lisette. Con nosotras será hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye bye.